tardes a todas, a todos. Muchas gracias a todas las personas que se acercaron hoy a la Librería Nacional, a la librería, por permitir estas conversaciones. También a William, pues es un escritor viajero muy importante en el país. Para mí es un placer enorme presentar a un amigo. Además, les va a parecer curioso porque yo me veo muy pequeño, pero no soy tan pequeño, yo tengo 32 y soy amigo de William desde que tengo 15. Venimos dando conversaciones y hablando desde hace ya más de una década y bueno, quizás sobre eso vamos a hablar un poco. Este libro, No llegó el cambio y hacia atrás asustan, es un libro, William, donde la palabra Petro creo que es la que más se repite. Sí, la palabra Petro se repite desde el principio del libro hasta el final. Es un balance, una bitácora también de lo que han sido estos años, y gobernar, creo que es otra palabra que se repite, es transversal, es una idea que está en todo el libro. Y hay una frase tuya, la voy a leer, luego te pediré que leas otros espacios, pero dice William Ospina, abro comillas: Petro ha puesto al pueblo a esperar que el Congreso le haga la transformación del país, una transformación política hecha de cambios legales, de leyes, pero el Congreso nunca la hará, porque la fortuna de los políticos depende de que nada cambie. Comencemos por esa fortuna o ese infortunio nuestro de que nada cambie. William, ¿cómo ha sido ver ese gatopardismo que también ha significado, pues, el gobierno de Gustavo Petro en muchas lecturas y para muchas personas? No todas compartimos lo mismo, pero sin lugar a dudas hay una decepción también en el país. Bueno, Diego, en primer lugar, muchas gracias por tu compañía y por tu presencia, y a todos ustedes también por su presencia aquí. Bueno, yo sí menciono mucho a Petro en estos textos que fueron todos publicados en El Espectador a lo largo de estos 3 años, pero yo no diría que este libro es exactamente un ejercicio de interpelación a Petro, aunque muchas veces hablo de sus políticas, casi siempre para cuestionarlas, sino más bien una reflexión a partir de un hecho, a partir del hecho de que en el año 2022 la inmensa mayoría de la población colombiana que votó por distintas alternativas votó por un cambio en Colombia. Y cuando se oye hablar de cambio, yo creo que es importante decir de qué clase de cambio se trata, porque no cualquier cosa es un cambio, no cualquier acto de gobierno es un cambio. Yo puedo gobernar 3 años, gastarme cada año 500 billones del presupuesto nacional y hacer unas escuelas y hacer unas carreteras y hacer uno u otro gesto de gobierno, pero eso no significa necesariamente un cambio. El cambio puede tener que ver con obras, y a lo largo de la historia de Colombia, yo que soy muy crítico de lo que ha sido el modelo que ha gobernado este país a lo largo de las décadas, son muchas las cosas que se han hecho, ¿no? No habría electrificación, no habría hospitales, no habría tanto si no se hubieran hecho cosas, pero evidentemente Colombia vive desde hace por lo menos 80 años en una crisis creciente de violencia, de millones de personas arrojadas a la marginalidad, de pobreza, de confrontación, de falta de capacidad de convivencia de la sociedad, y tiene que ser sobre esas cosas que se hagan los cambios que verdaderamente signifiquen transformaciones históricas, ¿no? Que verdaderamente signifiquen que estamos pasando a otra cosa. Entonces, cuando yo miro a un gobierno que llega prometiendo el cambio, lo que yo trato de reflexionar cada semana sobre esa idea es cuáles son los cambios que verdaderamente necesita el país. Y yo empezaría por plantear una cosa, y es que algo que es muy alarmante de la sociedad colombiana hace rato ya, y tal vez desde siempre, es que tenemos un Estado gigantesco que es además insaciable y que se gasta buena parte de los recursos que aporta la ciudadanía en su propio funcionamiento, más que en echar a andar soluciones para la sociedad,
Aquí nos gastamos buena parte del presupuesto nacional en pagar la deuda y en pagar el funcionamiento del Estado. Lo que sobre, medio se invierte en la sociedad, pero como la corrupción se devora casi todo lo que sobra, entonces es muy difícil que verdaderamente ese presupuesto se aplique a transformaciones reales. Digo yo que es alarmante que en la tercera década del siglo XXI el Estado colombiano, que como digo es tan grande y tan voraz, no haga presencia en la mitad del territorio. El premio Nobel Robinson decía hace poco que esa es una de las calamidades de Colombia, que el Estado no está presente en la mitad del territorio. Es un territorio abandonado a su suerte, y de ese territorio abandonado a su suerte nos han llegado buena parte de las tragedias y de los dramas que ha vivido la sociedad durante mucho tiempo. Por otra parte, es evidente que no tenemos una economía legal suficientemente grande, suficientemente incluyente, suficientemente poderosa, no solo para brindarle oportunidades al conjunto de la sociedad, sino para darle al país un lugar en el mundo que verdaderamente sea digno del territorio que tenemos y de la sociedad que tenemos. Entonces sí hay unas tareas muy aplazadas desde hace mucho tiempo. En uno de los textos de este libro yo planteo que el principal desafío de Colombia es construir una economía legal, una economía legal en grande, porque no solo no la tenemos, sino que cuando en algunos momentos se intentó hacerla, y más bien los políticos se encargaron de desmontarla. Aquí, por ejemplo, se hizo una gran reforma agraria de la que poco se habla y que fue muy importante a finales del siglo XIX, cuando se distribuyó entre cientos de miles de familias campesinas buena parte de la concesión Aranzazu. El rey de España le había dado a don José María de Aranzazu 500.000 hectáreas entre el cañón del río Arma y el cañón del río Chinchiná. Una extensión inmensa, eso era un país casi a su manera. Y para prevenir conflictos con los dueños de esa tierra, el Estado intervino y se repartieron 300.000 hectáreas por lo menos a los campesinos. Y de esa reforma agraria hecha a tiempo, obtuvimos una ventaja inmensa todos los colombianos, incluso por supuesto los que no habíamos nacido todavía, porque aunque esos campesinos que eran colonos, casi siempre antioqueños, que venían a ocupar esas regiones del viejo Caldas que ocupaba esa vieja concesión, esos campesinos venían solamente tratando de cultivar maíz y caña para sus trapiches, no tenían el proyecto de una gran economía productiva. Empezaron a sembrar café y descubrieron que esa tierra era óptima para el cultivo del café, porque las erupciones volcánicas habían arrojado ceniza sobre esas cordilleras durante millones de años y la habían vuelto óptima para el cultivo del café, y de repente se les apareció una bonanza inesperada y de un año pasaron de 60.000 sacos a 600.000 sacos de café y comenzó Colombia a vivir del café. Y de esa reforma agraria hecha a tiempo vivimos durante un siglo. Pero aquí se permitió que en los años 50 la violencia se arrojara despiadadamente precisamente sobre esa región de minifundios campesinos que producía la riqueza nacional. El Estado colombiano siempre ha permitido que se sacrifiquen esos proyectos productivos. Colombia tuvo, por ejemplo, grandes impulsos modernizadores en las primeras décadas del siglo XX. Colombia tenía una vocación de modernidad, se hizo la navegación del río Magdalena, se tendió la red de los ferrocarriles, se llegó a participar en la creación de la segunda aerolínea comercial del mundo. Era un país que tenía una vocación de modernización. ¿Cómo es posible que todo eso se haya abandonado, que a partir de cierto momento se haya desmontado la industria, se haya desmontado toda agricultura que no fuera para satisfacer el mercado externo, y que hoy no solamente se hayan destruido la red de los ferrocarriles que ya demostramos que éramos capaces de hacer hace un siglo, sino que hoy no hay una carretera completa de doble calzada entre las dos principales ciudades del país? A mí me parece que eso es un fracaso histórico colosal, y cuando se habla de cambios creo que hay que pensar en esos términos.
cuando uno lee este libro, realmente es interesante porque obviamente estos textos lo has venido trabajando semana, mes tras mes, y esa preocupación de Colombia, ¿no? Porque en el libro obviamente la preocupación que tiene William de Colombia es urgente, y lo que quiero decir es que muchos escritores al nivel de William, que ya podrían dedicarse a la literatura de una manera muy privativa, estar completamente dedicados a su trabajo, digamos, más literario. Y esa urgencia de Colombia que también te llevó a la política, ¿no? Hace unos años, ya un par, con este tema de la gobernación en el Tolima, con este tema también de acompañar a Rodolfo Hernández, que es una verdad, que lo acompañaste, y con esa urgencia de hacer algo, ¿no? Porque creo que eso se siente en el libro, desde el título, ¿no? El título que es de una columna también, que sí, no llegó el cambio, pero las cosas, si miramos hacia atrás, otros gobiernos, no es nada esperanzador volver a lo que estábamos, como esa urgencia de inventarse algo, esa urgencia de que algo surja. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es evitar esa urgencia? Bueno, yo llevo mucho tiempo tratando de reflexionar sobre el país. En realidad yo creo que no hay una sola obra que yo haya escrito que no intente de alguna manera hacer una reflexión sobre el país que somos y sobre la manera como se construyó y sobre la manera como lo hemos manejado también. Hace casi 30 años, ya el año entrante hará 30 años, publiqué un ensayo que se llama ¿Dónde está la franja amarilla?, que ha circulado mucho y que es un intento inicial por interpretar el país a la luz de su historia y de los desafíos de la época. En el año 13 publicó un libro que se llama Para que se acabe la vaina, que es también una reflexión sobre el país un poco más urgente que la de la franja amarilla y que también trata de tener en cuenta los procesos culturales tan admirables que ha vivido Colombia a lo largo de su historia. Publiqué un libro sobre los procesos de paz que se llama De La Habana a la Paz, y todavía hace unos años publiqué un libro que se llama En busca de la Colombia perdida. De manera que todas estas reflexiones forman parte no de algo momentáneo, sino de algo que en mi vida ha significado un compromiso de mucho tiempo. Y yo no soy una persona comprometida con ideologías ni con partidos. Yo me siento comprometido con el país, con la necesidad de pensarlo, y siento que aquí una de las características de nuestro modelo colonial es que casi siempre las cartillas nos llegaron de afuera. No mirábamos el territorio, sino que nos llegaban cartillas de la Iglesia Católica, cartillas de la democracia liberal, cartillas del marxismo, y entonces nunca mirábamos el territorio para construir un relato que verdaderamente nos permitiera habitar esta tierra. También mis novelas, también mi trilogía sobre la conquista es un esfuerzo por mirar cómo fue que se dio ese choque inicial de los mundos que le dio origen a nuestra tierra. De manera que yo siento que Colombia todavía está careciendo de un relato sobre sí misma, que no puede ser el relato de unos eruditos, que tiene que ser un relato que se apropie, que se apodere de la conciencia y de la imaginación de millones de ciudadanos. Siento que el peso de la tradición colonial fue muy grande y sigue siendo muy grande sobre nuestra cultura. Siento que, por ejemplo, este territorio nunca tuvo vocación de unidad. Cuando llegaron los europeos hace 5 siglos, México era un país ya, centralizado incluso. Perú era un país centralizado, mucho más grande que el de ahora, por supuesto. Pero aquí a nadie se le había ocurrido que este territorio pudiera ser un país. Aquí había 120 naciones indígenas distribuidas por un territorio de una extraordinaria variedad. El país de desiertos de los Wayuu de la Guajira no se parece en nada al país de montañas nevadas de la Sierra de Santa Marta, que queda justo al lado, y que era el país de los Tairona y de los Cogis. Y esos dos países contiguos no se parecen en nada al país de ciénagas de los zenúes de la Mojana, que queda justo al lado. Y si uno sigue mirando el territorio, el país de selvas lluviosas de los Embera Catíos del Chocó es otro país. Y el país de las montañas de Antioquia, donde estaban los ebégicos y estaban los marquetaes, era otro mundo.
Y uno puede seguir pues, hasta los Nasa del Cauca, y hasta los Kamsá del Putumayo, y hasta las llanuras fluviales de los Sicuani del Bichada, o hasta la sierra del Cocuy de los Uba, y uno encuentra los países de Colombia, que eran muchos. Ya había una extraordinaria diversidad aquí antes de que llegaran los europeos. Solo con los europeos llegó la idea de que esto se iba a convertir en un país y empezar a forzar para que tantas cosas diversas se convirtieran en un solo país. Marcó buena parte de la historia primera colombiana. Pero por otra parte, con los españoles llegaron un montón de conflictos adicionales. Una lengua imponiéndose sobre las centenares de lenguas que habían interpretado el territorio por miles de años, una religión imponiéndose sobre las cosmovisiones que había aquí durante tanto tiempo, un modelo cultural y un modelo estético inclusive que hizo que aquí empezaran a ser destituidos de la posibilidad de belleza a todos los que no fueran blancos de origen europeo. Y entonces aquí se abrió camino un relato según el cual nosotros éramos un país blanco, católico, liberal, de origen europeo, de buenas maneras, de muebles vieneses y de humor británico, y un montón de gente de distinta composición, con unas tradiciones de civilización milenarias, fueron destituidas de la posibilidad de ser consideradas parte de una cultura. Entonces el país empezó a excluir a los unos por indios, a los otros por negros, a los otros por mestizos, a los otros por mulatos, a los otros por pobres, y ese relato fue el que se abrió camino, y después ha sido difícil construir un relato más hospitalario, más generoso. Es más, nuestra naturaleza misma no aprendimos a verla con la admiración que requería y con la grandeza que tiene, porque el colonialismo es tal que aquí nos enseñaron a decir qué paisaje tan lindo, parece Suiza, ¿no? No teníamos una conciencia de que esta tierra pudiera ser bella. Yo, que intentaba hacer poesía desde mi adolescencia, me encontré con el fenómeno curioso de que si uno decía cisne o ruiseñor, eso era poético, pero no era poético si uno decía Bucaramanga o Yarumo, ¿no? Porque hay también unas connotaciones coloniales, inclusive en la estética. Entonces, cuando un país quiere engrandecerse a sí mismo, tiene que aprender a mirarse, y tiene que aprender a respetarse, y tiene que aprender a amarse. Y cuando en un país se predican tantas exclusiones y tantos racismos y tantas vanidades, no termina queriéndose a sí mismo, ¿no? Falta ese lazo profundo de solidaridad que hace que cada quien vea un milagro en el otro, no importa de qué raza sea. Además, toda esa diversidad debería ser vista como una riqueza y no aquí como un conflicto o como un defecto. Cuando por fin hemos aprendido a mirarnos en nuestra complejidad y a valorarnos en esa riqueza y en esa diversidad, hemos hecho prodigios para el mundo. Cuando García Márquez aprendió o se inventó la manera de hacer que se sintiera el mundo indígena y el mundo africano y la naturaleza americana, el mundo entero quedó sorprendido ante un país original, lleno de belleza, de singularidad, que no se avergonzaba de sí mismo, pero durante mucho tiempo nos avergonzábamos. La cultura ha hecho esfuerzos muy grandes por unir al país y por dignificarlo y por enseñarle orgullo y aprecio, pero la política sigue empeñada en que medio país tiene que odiar al otro medio. Y sobre eso, estos días, los últimos 2 días, el presidente Petro ha dicho que no confía en las elecciones del 2026, lo cual es muy interesante siéndole el presidente, pero además me recuerdo una frase de tu libro, dice, abro comillas, el M-19 era la sombra de la insatisfacción de las clases medias urbanas y su desarme nos trajo una constitución que lo garantiza todo en el papel, pero nada en la práctica. Muchas personas han celebrado la Constitución del 91 como un lugar simbólico en nuestra historia, muy importante para muchas diversidades, para muchas etnias, para muchas comunidades, y la oportunidad además que trajo que muchas fuerzas que estaban prácticamente en el monte hicieran parte de una democracia. Pero, ¿por qué se rompió eso? ¿Por qué no logramos estar a la altura del papel? Creo que nunca lo hemos logrado. Aquí la ley
En el siglo XIX, en la Convención de Río Negro en 1863, cuando se dictó la Constitución de Río Negro, que creó los Estados Unidos de Colombia, se hizo una constitución tan bella que se la llevaron al poeta Víctor Hugo en Francia, y él dijo: pero eso es una constitución para ángeles, no parece para seres humanos, ¿no? Aquí la ley siempre flotó un poco sobre la realidad sin arraigar profundamente en el corazón de la gente, porque la ley, para que arraigue en los corazones, tiene que nacer de la gente y no ser impuesta desde afuera. Y aquí nos acostumbraron, desde que llegaron los conquistadores, la ley venía a imponerse y no a generar un consenso, y más bien un montón de cosas fueron profanadas por la ley. Por eso Colombia es un país donde se nos exige continuamente que respetemos la ley, ¿no? Y es necesario que el ciudadano respete la ley, pero también es necesario que la ley respete al ciudadano, y eso es lo que más bien aquí no ocurre. Tenemos un Estado que es experto en poner comparendos en carreteras que no arreglan nunca cada vez que la persona está tratando de esquivar el bache, ¿no? Y eso sí, el Estado, para imponer sanciones, para poner impuestos, para cobrar de todo, está ahí. Pero para cumplir sus deberes, el Estado, para enseñarnos responsabilidad, este es un Estado irresponsable, es un Estado arbitrario, es un Estado voraz, es un Estado extorsionista, ¿no? Y yo hago por ahí en alguna parte, voy a citarme a mí mismo con mucha pena, ¿no? Pero al comienzo de este libro, en un prólogo al que llamé unas palabras previas, digo esto: la única razón por la que el país no empeora, a pesar de sus pésimos gobiernos, es porque Colombia se sostiene sola, por el rebusque de sus gentes. No es el Estado corrupto, ni eso que llaman las instituciones, lo que le ha permitido sobrevivir, sino la virtud y la recursividad de la inmensa mayoría de la población. Y posiblemente funcionaría mejor sin el Estado extorsivo y voraz al que ningún presupuesto le alcanza, sin la justicia venal que tiene represados millones de procesos, sin las Fuerzas Armadas enormes pero dirigidas con ineptitud, dado el grado de desamparo en que se encuentra la población, sometida por todas partes a la extorsión de la seguridad privada, para no hablar de males como el clientelismo local, que en todo el país extenúa las rentas públicas en contratos y tajadas, y que se reelige sin fin porque es insaciable. ¿Qué no haría este país admirable con una pizca de gobierno efectivo, con una economía legal poderosa, capaz de proteger a todo el mundo de los negocios criminales y del deber de la ilegalidad? ¿Qué no haría si tuviera una dirigencia honesta que no dedique como hasta ahora sus esfuerzos a poner a medio país a odiar al otro medio? Una de las cosas que quedan en el ambiente, obviamente, de este balance, que uno podría decir que tiene mucho de pesimista en un punto, pero también de llamado urgente, incluso cuando hablas del río, esta conferencia que diste en la COP el año pasado, que también es esa urgencia de salvar el Magdalena, de buscar de nuevo sentido en el Magdalena. Y hay que preguntar sobre lo bueno también, cuáles han sido nuestros logros, porque en algún momento de esta conversación hablaste de qué cosas hemos logrado. ¿Qué hemos logrado y cómo se han logrado esas cosas? ¿Ha sido sobre el azar o qué ha pasado en los momentos de lucidez? ¿Hemos tenido momentos de lucidez? Y si los hemos tenido, ¿qué logramos en esos momentos? Yo creo que algunas de las grandes cosas que ha logrado el país no fueron necesariamente iniciativas del Estado, pero encontraron una buena respuesta por parte del Estado, y eso es importante señalarlo. Por ejemplo, he hablado de la creación de la zona cafetera, que fue inicialmente pues la iniciativa de unos muchachos colonos que salieron a buscar tierras. Yo estuve hace como 15 días, un poco más, en Sonsón, la tierra de mis bisabuelos, de donde salieron como colonos a finales del siglo XIX, y estuve hablando con la gente allí en un balcón muy hermoso donde se ve desde las montañas de Sonsón, esas montañas del sur que terminan pues en Caldas y que terminan pues en los cañones de Salamina
y de Pácora, y de Neira, y de Alzazu. Y entonces me di cuenta que, claro, como las familias antioqueñas se multiplicaban tanto, cada familia tenía 15 hijos, ya era difícil repartir una parcela entre 15 hijos. Pero entre 80 nietos era mucho más difícil, entonces los nietos tenían que irse a buscar tierra. Y fue así como salieron esas hordas de colonos hacia el sur, creyendo que la tierra estaba en el primer día de la creación, porque así lo parecía, eran selvas vírgenes. Todavía quedan fracciones de esas selvas vírgenes. Uno va, por ejemplo, a Samaná, y allá hay una región que se llama la Selva de Florencia, y es un sitio maravilloso, de unas selvas primarias extraordinarias, pero ya no quedan sino fragmentos. Pero antes Colombia era una sola selva. Esos muchachos creían pues que esa tierra estaba en el primer día de la creación y creían que no tenía dueños. Cuando empezaron a plantar sus ranchos y a hacer sus sembrados, lo primero que descubrieron es que sí había dueños, que la concesión era dueña de todo eso y les quemaba los ranchos y los expulsaba. Pero lo segundo que descubrieron es que no estaba en el primer día de la creación, porque debajo de esas selvas intactas había tumbas llenas de oro, lo que llamaría el poeta Diego Falan las cenizas de mundos ya juzgados. Entonces, esa primera aventura de esos colonos que fundó un país campesino fue fruto sobre todo de la iniciativa de la gente. El Estado le dio una buena respuesta, pero se respetó la iniciativa de la gente. Y claro, yo hablo, el proyecto de vías y de comunicaciones que formuló Murillo Toro en el siglo XIX todavía hoy es admirable. Y como digo, el haber tendido la red de los ferrocarriles fue una cosa muy importante. Aquí se han hecho cosas importantes. Inclusive, todavía algunos programas de vivienda que hubo en los tiempos de la República bipartidista fueron importantes. El padre de un amigo mío, Alfonso Barberena, a la cabeza de un montón de desheredados que llegaban huyendo de la violencia a Cali, logró construir como 30 barrios en la ciudad cuando Cali creció en los años 50, y eso finalmente se convirtió en barrios de Cali. Pero la iniciativa de la gente fue siempre muy importante. Pareciera una casualidad que todos los ejemplos que pones son de mucho más atrás que las últimas 2 décadas, 3 décadas. Yo diría que, salvo muy pocos momentos como ese que digo de los proyectos urbanos, o como un proyecto de electrificación del campo colombiano hace 50 años, que de todas maneras fue valioso y fue importante, casi todos los grandes momentos modernizadores fueron anteriores. A Colombia en las últimas décadas ha llegado una modernización, pero la hemos pagado con sangre y no fue fruto del Estado, sino de los enemigos del Estado. Si algo ha modernizado a Colombia en las últimas décadas ha sido el narcotráfico, pero a un precio de llorar, ¿no? La cantidad de vidas humanas que ha significado. Pero si no fuera por eso, nos estaríamos todavía en el país de la vieja dirigencia colombiana, que por ella podríamos seguir en caminos de herradura. Aquí grandeza y vocación de modernización no tuvieron y no tienen todavía. Y a partir de cierto momento más bien les dio por desmontar la poca economía que había. A partir del año 90 todos sabemos que aquí se desmontó la industria, la poca industria que había, se acabó de destruir la agricultura que había sido la agricultura de pequeños propietarios, se permitió que se arrojara millones de personas a las ciudades, pero no se industrializaron las ciudades para recibir toda esa fuerza productiva, y entonces empezó a generarse la delincuencia y la marginalidad de las ciudades colombianas. Y por eso yo estoy convencido de que si uno va a hacer un memorial de agravios y a buscar quiénes son los responsables, a mí no me gusta usar la palabra culpa, pero quiénes son los responsables de la situación de Colombia, mi opinión personal es que los responsables no son los guerrilleros, ni los paramilitares, ni los delincuentes, ni los mafiosos, sino que es el Estado el que fue obligando a todo el mundo, desamparó a los campesinos, no los atendió a tiempo, los obligó a volverse guerrilleros,
desamparó a las gentes pobres que llegaban a la ciudad y los obligó a volverse carteristas y finalmente, a mí me parece que aquí, y ya lo dije hace 30 años, no es una cosa que me esté atreviendo a decir hoy, la historia de Colombia es la historia de un Estado delincuente que criminalizó al país, porque no fue responsable, porque no nos enseñó lo que el Estado tiene que enseñar. El Estado tiene que cumplir sus deberes. El Estado aquí no cumple deberes. Eso sí, castiga a todo el que no cumpla los deberes, pero él no cumple ninguno. Y una de las primeras tareas que tiene que hacer Colombia es volver ese Estado un Estado responsable y un Estado eficiente. Y combatir la corrupción y corregir la manera como el proceso electoral colombiano es una marrulla, sobre todo a nivel local. Yo fui testigo hace 2 años porque me lancé en una aventura, llamémosla quijotesca para darle un nombre, a ser candidato a la gobernación del Tolima, y pude comprobar cuál era el método por el cual obtuvieron una votación como de 350.000 votos allá. 2 tejas de zinc y un bulto de cemento. Y eso los campesinos lo agradecen mucho porque eso les demuestra que el voto tiene algún valor. Pero es así como se hacen elegir. Y nuestra democracia está viciada de muchas cosas por eso. Así como está viciada de muchas cosas por el hecho de que sea tan costoso hacerse elegir. Se volvió moda en el mundo entero que para hacerse elegir presidente de una democracia hay que pagar miles de millones de pesos o de dólares, depende de dónde estén. Y de todas maneras quiero reivindicar el hecho de que en las elecciones pasadas el presidente Petro, que no dio buen ejemplo de querer cambiar las cosas gastándose fortunas en hacerse elegir, porque se gastó declarados 47.500 millones de pesos para esa elección, lo cual hace que no sea tanto un voto de opinión. Mientras tanto, Rodolfo Hernández se gastó solo 7.500 millones y obtuvo casi la misma votación. Lo cual, sobre todo, alentadoramente me dice a mí que en Colombia sí puede haber un voto de opinión y que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a secundar la idea de que para hacerse elegir hay que gastar fortunas. Tocaste varios temas, pero hay uno que se repite en el libro además, y es esa sensación de frustración con el cambio, ¿no? Con que esta fue una oportunidad desaprovechada. Yo creo que esa es una conclusión que quizás no tú, pero sí surge mucho en el libro, como esa oportunidad desaprovechada de Petro. En algún momento incluso dices, ya casi le toca irse y no ha empezado. Y sobre eso, sobre esa oportunidad desaprovechada y lo que tú lees que viene después de esa oportunidad, pues, que perdió a la izquierda también. Es que yo pienso que Petro es alguien que ha querido cambiar el país. Ayer yo estaba presentando este libro en la Librería Nacional en Cali, allá en el oeste, y una persona de pronto se alzó y dijo, es que la culpa de todo la tiene Petro. Y yo le dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo critico a Petro en cada página de este libro, pero no creo que lo que pasa hoy en Colombia sea culpa de él, ¿no? Es una historia mucho más antigua. Hay mucha gente empeñada en hacernos creer que la culpa de todo lo que pasa en Colombia es lo que ha pasado en los últimos 3 años, pero eso es ser ciegos a la historia de Colombia. Que Petro no haya cambiado profundamente las cosas como era su promesa es una cosa, otra es que él sea el responsable de todo lo que está pasando aquí, porque es una historia muy larga de injusticias, es que este es un país que está esperando unos cambios desde los tiempos de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán ya hace 80 años dijo que había que cambiar en Colombia. Entonces eso no es de los 3 años últimos, y hay muchos que quieren pescar en río revuelto, y entonces a punta de decir que Petro es el responsable de todo, volvamos al viejo país que ya sabemos todos que fue una tragedia, que fue el país de la violencia de los años 50, que fue el país que engendró las guerrillas, que engendró el paramilitarismo, que engendró la delincuencia común, que engendró las mafias. Entonces no podemos tampoco volver a caer en el viejo círculo además tenemos un problema muy serio aquí con la vieja lucha por la paz, porque Colombia ha sido el país de los pacificadores. El virrey Sámano fue llamado pacificador hace 2 siglos. A Colombia había que pacificarle entonces.
Ursúa, a quien yo le dediqué una novela, varias, era un pacificador en el siglo XVI. Aquí siempre había que pacificar. A veces a uno le da susto que tenga razón el historiador Eric Hobsbawm, el historiador inglés, quien dijo que la presencia de hombres en armas forma parte natural del paisaje colombiano, como las colinas y los ríos. Yo creo que eso no es así, no creo tampoco en esa fatalidad. Creo que Colombia tuvo épocas en que de paz, y tuvo remansos de paz en distintas regiones del país, y es posible encontrarlos. Uno sigue el rastro. Por ejemplo, ese país campesino que después fue destruido por la violencia, durante 70 años fue un país pacífico, admirable. Yo intenté seguirle el rastro en mi novela Guayacanal, contando la historia de ese país campesino y recordando la memoria de mis bisabuelos y de mis abuelos y de mis tíos, que eran los que contaban esas historias tan festivas y tan maravillosas. Y yo me decía, pero aquí habla todo el mundo mal del país campesino, y cuando yo oigo hablar a mis tíos de cómo era ese mundo, era un mundo bellísimo, de hospitalidad, de generosidad, había siempre posada para el peregrino, había un plato en la mesa para el forastero. Colombia tuvo momentos grandes, porque su gente es una gente maravillosa. Y Colombia no es un país malo, sino un país maltratado. Y como yo digo que el Estado es el principal responsable de todo lo que ha pasado aquí, pero el Estado no es una persona. Si queremos personificar un poco, hay que decir que los políticos colombianos, que son los que le han ido dando forma a ese Estado voraz, lleno de obstáculos para toda iniciativa, y que trata a todo el mundo como un culpable, y que vive de desconfiar del ciudadano. Pero los políticos hace mucho tiempo se acostumbraron a construir ese engendro, ese Estado, y a algo muy triste, que es la prédica del odio. Los políticos colombianos son expertos en predicarnos el odio y en sembrar el odio en la sociedad. Yo viví la violencia de los años 50, yo vi lo que era el odio que predicaban los políticos entre liberales y conservadores para combatir, por supuesto, el llamado que había hecho Gaitán de que aquí no había, de que el hambre no era liberal ni conservadora, y entonces Gaitán estaba convenciendo a la gente de que se olvidara de esas tradiciones de odio. Pero después, cuando que mataron a Gaitán, entonces fanatizaron a la población a favor de un bando y del otro. Pero una de las razones de eso es también que, como no construimos nunca una gran economía legal independiente del Estado, el Estado se volvió el único banco de empleos. La gran bolsa de empleos de Colombia es el Estado. Entonces, los partidos se pelearon por el Estado a muerte, a dentelladas. Por eso esa violencia tan feroz, porque se estaban disputando el poder, que era el poder de los puestos. Me temo que he vuelto a ser un poquito así, porque alguna razón tiene que haber para que se odien tanto. Y cuanto más han formado parte de los victimarios, más exigen que no haya impunidad y que haya castigo. Yo sinceramente creo que la única reparación después de una violencia tan larga y una discordia tan larga como la que ha tenido Colombia es pasar la página y construir un país distinto. No volver a condenar a las nuevas generaciones a los odios fríos, como los llama Gonzalo España, no. Y aquí vivimos 50 años de violencia, y después hay que vivir otros 50 años hurgando en la herida y buscando culpables y castigándolos y llevándolos a los tribunales. Después de una guerra de 50 años, eso no se resuelve en los tribunales. Eso se resuelve abriéndole horizontes de prosperidad a toda la sociedad, y la posibilidad de redención a todos los bandos, y oportunidades a millones de ciudadanos pacíficos que deberían ser los verdaderos protagonistas de la paz, y que están esperando hace 80 años la posibilidad de formar parte del proyecto de construcción de un gran país. Y claro, digamos que hay varias preguntas, voy a tratar de sumar varias en una sola, y es, bueno, finalmente esas reflexiones que han sido largas, que han sido de toda tu vida, pero también estamos viviendo tiempos muy concretos, ¿no? Y hay unas voces de polarización graves. Ahí Uribe salió de nuevo libre ayer,
ya dijo que tiene un evento religioso, de hecho este sábado, los que quieran ir, estamos en una democracia, tiene un evento religioso en el lugar en que asesinaron pues a Miguel Uribe Turbay, y seguimos un poco en ese juego, ¿no? Yo trato de entender de lo que dices, que este gobierno quizás no logró contar un relato distinto en el fondo, y en ese, digamos, en ese fracaso, ¿qué se puede hacer? Porque yo trato como de ir un poco a la acción también, ¿no? Pero ¿qué realmente podemos hacer? Bueno, pues escribes, invitas a un diálogo, invitas a pasar la página, intentaste hacer política, no sé si vas a querer hacer política de nuevo, si vas a hacer política electoral, acompañaste a Rodolfo, mucha gente siente que Rodolfo no quiso ganar al final, eso también es una verdad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se invita a hacer también, no? Más allá de reconocer las dificultades. A mí me gusta más preguntar qué vamos a hacer y no decir qué vamos a hacer. Pero como usted ha hecho política y yo nunca, yo soy periodista, todavía puedo preguntarle más a usted qué vamos a hacer. A los que menos se les debe preguntar qué vamos a hacer es a los que han hecho política, son los que no han hecho política, los que saben qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que lo que está necesitando Colombia es una presencia de la ciudadanía, pero no una presencia de la ciudadanía como a veces la piensan ciertos caudillos e inclusive a veces Petro, como una fuerza arrasadora que venga a respaldarme y a ponerme en el pedestal. No, una ciudadanía consciente, con criterio, con capacidad de dialogar, inclusive con capacidad de dialogar con el adversario. ¿A partir de qué momento el adversario se volvió un monstruo al que no se puede mirar siquiera? El peso, por supuesto, del clericalismo tuvo mucho que ver con la creación de esos fanatismos extremos que vivimos tanto en la guerra de los 1000 días como en los tiempos de la violencia de los años 50 y que ahora se vuelven a sentir por ahí. Nosotros, los países de sangre latina, tenemos también cierta tendencia como esas discordias extremas por esa polarización, digámoslo así, moral, ¿no? España ha contribuido mucho al diseño de lo que fue nuestro modo de ser, ¿no? Y España siempre fue muy diestra en odiarse a sí misma y combatirse. Antonio Machado escribió esos versos tan bellos: hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Y aquí pasó algo así, una de las dos Colombias nos va a helar el corazón a todos, pero España aprendió una lección de los horrores de la guerra civil y de los horrores de la dictadura franquista, y es que hay momentos en la historia en que es mejor no insistir tanto en la venganza y en el odio, sino construir otra cosa, porque a punto de cobrarnos deudas viejas nos podemos pasar el resto de la eternidad. Hacer una pausa en los rencores, siquiera para construir un proyecto que nos lleve hacia alguna parte, es algo fundamental. Y en este momento, cuando empieza a diseñarse ese apocalipsis de cada 4 años, que son las elecciones colombianas, porque aquí cada que llegan las elecciones se va a acabar el mundo. No, va a pasar lo más terrible del mundo, van a ganar estos, o si no van a ganar aquellos, y eso es el fin del mundo, y van creando ese clima de crispación y de angustia, y después el chorro de babas que siempre viene después del triunfo de los unos o de los otros. A mí lo que más me alarma de un momento como este, así como me parece muy llamativo y curioso el hecho de que haya tantos candidatos, es que ninguno tenga nada que proponer. Muchos nombres, pero pocas propuestas. Y los pocos que proponen sobre todo, tienen un discurso para demostrar por qué es tan malo el otro y por qué ha sido tan malo, de un bando y del otro. Pero una propuesta que una al país en algún proyecto común. Es que un país no puede llegar a ninguna parte si la mitad del país está combatiendo la otra mitad. En eso se nos neutraliza la energía, se nos agotan las fuerzas. Los países tienen que encontrar la posibilidad de un consenso mínimo en algo y de respetar al adversario. Yo creo que es necesario.
Yo creo que hay que poder dialogar con el adversario. Creo que es posible estar en desacuerdo con él y no convertirlo en un monstruo y en un demonio y en alguien a que exterminar. En muchos de tus libros y tus ideas, primero las imágenes poéticas, obviamente alguien decía que William Ospina es un poeta perdido en la literatura de novelas. Yo no creo, yo creo que ha sido más bien una lealtad a la poesía que has llevado incluso a habla de ideas políticas con poesía, todo has metido poesía en tu vida, y la naturaleza aparece mucho, ¿no? La naturaleza en tu obra es un personaje. Ahora, quizás el último año, especialmente el año anterior con la COP, se puso de moda, todo el mundo era verde, todo el mundo hablaba de biodiversidad, pero es un tema que has recorrido y que has sentido y que se ve en tu obra, ¿no? Yo sí te voy a pedir que leas estos dos párrafos que se titula además "Para pedirle al río que nos salve", y sobre eso te voy a hacer una pregunta, sobre esos dos párrafos. Sí, bueno, yo leí este texto en la COP 16 del año pasado y decidí incluirlo en este libro porque no quería que este libro, que es un libro de política o sobre política, considerara solo política como la lucha facciosa de cada día, porque yo creo que la política, y sobre todo en estos tiempos, tiene que tener un rostro distinto y un tono distinto. Y hace rato estamos empeñados con un grupo de amigos, con mucha gente, en un proyecto para salvar el río Magdalena. Entonces yo leí esto en ese evento, para pedirle al río que nos salve. Les leo unos cuantos párrafos porque es largo. Los dos, si quieren, los dos que... Llevamos mucho tiempo preguntándonos cómo salvar el río Magdalena. Un río que alguna vez fue la muestra palpable de la vitalidad del territorio, ahora corre como un desagüe de todos nuestros errores y nuestras profanaciones. El río está casi muerto y eso es apenas una señal de la crisis tan profunda que atraviesa nuestro país. Yo creo que el río empezó a morir cuando se acabaron los caimanes. Colombia celebró la desaparición de esas criaturas porque nos pareció que hacían peligroso el río. Ha cambiado un poco nuestra conciencia, ya no estamos dispuestos a pensar que los bosques y las selvas estarían mejor sin jaguares. Pero en la civilización en que vivimos se ha llegado a pensar que es un progreso que en el mundo se acaben los mosquitos, las hormigas, las avispas. Recuerdo las noches de mi infancia en Guayacaná, la finca de mis abuelos. Cuando el sol se ponía y llegaba la oscuridad, alguien encendía en un rito que para mí era mágico y bello, las lámparas Coleman, y empezaba a formarse un espectáculo que en aquellos tiempos casi me daba miedo. La pared iluminada por la lámpara frente al patio sembrado de hortensias se iba llenando de mariposas, de polillas, de grillos, de toda clase de insectos e incluso de escarabajos negros de grandes cuernos. Toda la pared se volvía un tejido viviente tan abundante y diverso que a mí me parecía un poco monstruoso. Ahora enciendo en la noche la luz en mi casa a orillas del río Gualí y no llega un solo insecto a sus paredes. Comprendo que el miedo que yo sentía en mi niñez era más bien el asombro de un niño ante la riqueza y la vitalidad del mundo, y que ahora deberíamos tener más miedo porque una gigantesca catástrofe está ocurriendo ante nuestros ojos, la extinción masiva de esas mariposas nocturnas, de esas hormigas que corrían como arroyos por los campos, de esos grillos, de esos saltamontes, de esos cocarrones gigantes que brillaban como azabache. Les leo solo un párrafo más. La desaparición de las especies es el mensaje más elocuente que recibimos de la muerte de los bosques, de la desolación de las vertientes y de la lenta muerte del río, al que no conviene ver como un mero cauce de agua, sino como todo un territorio. Fue un río de vida, los bosques crecían en sus orillas, los ramajes se inclinaban hacia el agua, las raíces mantenían firme la tierra de las riberas, y por el río de agua corría otro río, un río increíble de peces que en ciertas épocas del año se convertía en la subienda, la abundancia vital ascendiendo hacia el sur, cumpliendo sus ciclos sagrados. Era tan abundante que alcanzaba no solo para mantener la vida del río,
sino para alimentar a los pescadores y a los habitantes de las llanuras, para nutrir el arte de la gastronomía en miles de cocinas de las orillas. Bueno, y sigue. Hoy el 75% de los colombianos vivimos en ciudades grandes donde no se ven las estrellas porque la luz, la contaminación lumínica no nos deja verlas. La desconexión con la naturaleza es totalmente distinta. Hay muchos niños del país no van a tener esos recuerdos tuyos. Y la pregunta hoy, que reconocemos más esa riqueza y que irónicamente toda esa riqueza verde hoy es más riqueza monetaria, como lo quieren ver obviamente los que se dedican a ver cómo sacar riqueza de la vida. Hoy que tenemos eso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos ser con esa riqueza? ¿Cómo deberíamos ser también con esa naturaleza a la que en muchos sentidos le estamos dando la espalda, como lo muestras? Pues el mundo está gastando muchos recursos en ecología, en proyectos ecológicos y en grandes tareas de ese género. Pero yo creo que está fracasando toda la lucha contra el cambio climático. Está fracasando todo el esfuerzo ecológico, porque es que la salvación del mundo no va a depender de las burocracias, y la ecología se volvió un asunto de burocracias. Hay muchos luchadores auténticos y además dan la vida aquí en Colombia de una manera muy dramática en defensa de los ríos, de las quebradas, de las aguas, de los glaciares, ¿no? Pero los recursos se gastan en simposios, en eventos, y la lucha contra el cambio climático, si algún avance puede llegar a tener, solo se logrará si compromete la voluntad de millones de seres humanos. Por eso es una lucha cultural antes que cualquier otra cosa, porque es que el río Magdalena está muerto, pero si nos preguntamos cuál es la lanza en el costado del río Magdalena, qué es lo que más mata al río Magdalena, y hay muchas cosas que lo matan, porque el río está, como diría León de Greif en un poema, sansebastianizado. O sea, todo el mundo le clava flechas por todas partes. Pero la lanza más poderosa que cae sobre el río Magdalena es el río Bogotá, que lleva hacia el río Magdalena los desechos de 2 millones de hogares, los jabones, los detergentes, más los desechos industriales, más todo el desagüe de una ciudad inmensa de 10 millones de habitantes, cae al río Magdalena, y a partir de ese momento el río está muerto. Porque uno va a Natagaima y el río todavía tiene vida, hasta es un poco azul o verde. Y en Neiva, y por supuesto que qué belleza, todos tenemos que ir a San Agustín a ver esas cavernas por donde nace, por donde brota el río, que son un milagro de la vida, ir a ver eso. Pero cuando uno, después de que en Flandes cae el río Bogotá sobre el río Magdalena, ya por Ambalema, ya por Honda, ya por La Dorada, ya por Puerto Berrío, ya el río va muerto. Y en La Mojana, la concentración, además porque ya en Barranca Bermeja le caen los desechos del petróleo, y en el oriente, en el suroriente de Antioquia, pues las mineras arrojan su mercurio, y en La Mojana, que era la región de la vida en Colombia, la concentración de mercurio es tan alta ya que es incompatible con la vida. ¿Cómo no es la tarea prioritaria de un gobierno recuperar el río Magdalena, cuando en todas partes del mundo están emprendiendo la gran aventura de recuperar los ríos y de limpiarlos? Y lo ha hecho Inglaterra con el Támesis, y lo ha hecho Francia con el Sena, y lo han hecho Austria y Rumania con el Danubio, y en la China y en Tailandia. Es una tarea de una inmensa modernidad, y significa un compromiso con un montón de cosas que no es solo el agua, es con las cuencas, es con los bosques, es con los glaciares. Además, para concluir mi indicta frente a la dirigencia colombiana, yo no creo que vaya a concluir hoy. Si nos hubieran dado un desierto, se entendería que el país no alce cabeza,
porque hay países a los que les dieron un desierto, que les toca pues luchar por una gota de agua. Pero es imposible que un país tenga más riquezas y más belleza que Colombia, suelos fecundos, ríos, montañas, la mayor biodiversidad del mundo. Traté de rendirle homenaje en el libro que escribí sobre el viaje de Humboldt por América, que publiqué hace un par de años, y de cómo pasó Humboldt viendo con ojos maravillados este mundo americano, y las fuentes de agua más extraordinarias, y que se permita esta politiquería colombiana, ser ciega a todo eso y permitir que todo eso se degrade y dedicarnos todo el día a odiarnos los unos a los otros. ¡Qué miseria! En algún momento de este libro citas a un poeta maravilloso, William Butler Yeats, y dices algo que aquí voy a meter un poco de sesgo, algo que yo creo de ti y de muchas personas que han hecho parte de la historia de este país, tú incluido. Dice William Butler Yeats, entre comillas: los mejores carecen de toda convicción, en tanto que los peores están llenos de apasionada intensidad. Tú lo citas en el libro. De alguna manera, sobre tu entrada a la política, que pudo haber sido un costo, pudo haber sido, para muchos escritores evitan ese lugar, porque obviamente o van a estar de un lado en una decisión o van a estar del otro, van a perder lectores, van a perder invitaciones. Creo que eso no te importaba mucho, lo digo porque yo estaba conversando contigo en esos años, pero sobre eso, sobre por qué meterse, porque finalmente es también un ejemplo de lo que invitas a hacer, a meterse, a hacer algo, a no quedarse esperando que los que nunca han hecho algo resuelvan. Sí, yo creo que, y lo decía ya desde mi ensayo ¿Dónde está la franja amarilla? Hace 30 años, Colombia empezará a cambiar cuando la ciudadanía empiece a participar realmente, no a ser manejada como rebaños por unos caudillos o por unos demagogos, sino a ser partícipe, a comprometerse, a pensar, a reflexionar, a dialogar sobre el país, porque, como digo, el país lo sostiene, es su gente, pero hasta ahora se ha limitado a sostenerlo, todavía no ha dado el salto a conducirlo, a orientarlo, a trazarle un proyecto y a ayudarle a avanzar hacia él. No quiero dejar esta pregunta por fuera, y esta quizás más que para esta audiencia que de lectores y de personas muy, muy chéveres, más quizás para el espectador, estaba más para allá. ¿Vas a participar en lo que viene para política en Colombia el próximo año? ¿Vas a participar? ¿Vas a acompañar alguna candidatura? ¿Vas a inscribirte? ¿Vas a buscar activamente un lugar en ese espacio? Pues yo estoy atento a todo lo que pasa en Colombia continuamente. Si yo llego a ver a alguien que proponga cosas de las que verdaderamente pueden cambiar el país, sin duda lo apoyaré. Hasta ahora no he visto absolutamente a nadie proponiendo nada que valga la pena, ¿no? Pero por supuesto que yo lo apoyaría. Y creo que aquí ni siquiera debería importarnos de qué bando es o de qué ideología es o no sé qué, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, pero que proponga algo que a este país verdaderamente lo emocione y lo ilusione, y que no venga a decirnos que el viejo odio que ya se ha devorado a varias generaciones es la gran solución para el futuro. Quisiera finalizar este conversatorio y le doy espacio a las personas que están acá, que seguro van a tener preguntas, y qué chévere que se puedan hacer, que podamos dialogar más, con las dos últimas líneas de este libro que creo que en tu voz. A ver, yo descubro cuáles son. Tú lo escribiste. Ya. Porque durante su gobierno errático y quejoso, estoy hablando de Petro, no han dejado de abrirse en las ciudades y en los campos las flores de la esperanza. Miles de luchadores populares han mostrado su rostro, y es grande el peligro de que un gobierno que no avanza en cambios profundos deje a toda esa gente ávida de soluciones y de otro futuro
a merced de las fuerzas oscuras que siempre están agazapadas para defender privilegios. Ese es el tamaño de la responsabilidad de los que siembran promesas y no saben cumplirlas. Y es precisamente por eso por lo que yo he titulado el libro así. No llegó el cambio y hacia atrás asustan. No creo que necesariamente volver al pasado sea en un país que tiene la historia que tiene Colombia una solución, pero tampoco creo que persistir en una manera errática, conflictiva, confrontativa de manejar el país sea la solución. O sea que estamos necesitando otra cosa. Muchas gracias, William. Muchas gracias a ti y a todos por su presencia. Ahí vas a preguntar.